Hola hermanos, sean bienvenidos nuevamente a su programa Verdaderamente Humano. El día de hoy estaremos analizando la ficha número 42 de este fichero del Evangelio de San Lucas, donde un joven se acerca con Jesús y le dice, Maestro, bueno, pues, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, a ver, solamente uno es bueno, pero ahí tienes los mandamientos, ¿los cumples? Ante la respuesta afirmativa de este hombre, Jesús le dice una cosa muy interesante. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres, luego ven y sígueme. Y en este sentido, bueno, los invito a analizar en casa este pasaje del Evangelio de San Lucas que está apareciendo en estos momentos, aquí abajo. Y el testimonio del hermano que hoy nos acompaña va un poco ligado a esta cuestión de los bienes materiales. Él es abogado y se dedica pues a litigar, sobre todo en la cuestión de los muebles. Ahí le cortas porque no te gusta. Este hermano es abogado y se encarga en la cuestión de litigar a favor de las personas que van teniendo algún problema con sus bienes inmuebles, con cuestiones económicas, ¿no? Es abogado en la rama de la administración. Y en este sentido, él nos platicará cómo vive su profesión, qué sentido para él tiene la justicia, el derecho, y cómo le hace para ir acompañando a las personas que él va defendiendo conforme a su ser cristiano. Nos platicará algunos testimonios que yo creo que a todos nosotros nos favorecerá para analizar y para reflexionar desde otro punto de vista la ficha del Evangelio de San Lucas de la cual estamos tratando el día de hoy. Vamos a ver esa entrevista. Gracias por acompañarnos. No, 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 no. Si la fe mueve montañas, mucho más hará en tu corazón. Solo reza y ten confianza. Todo lo puedes en el Señor. Abre totalmente el alma a la voluntad de nuestro Dios. Nunca pierdas la esperanza. Llegarás a escuchar su voz. Caminaremos por el mundo, contagiaremos la fe, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído, no podemos hoy callar el amor, no podemos callar lo que hemos visto y oído, anunciar a Dios es nuestra misión. No, 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 no. ¿Qué tal, queridos hermanos? Estamos pues nuevamente reunidos aquí con un hermano que ha accedido, ¿no? Muy favorablemente a compartirnos un poco de su experiencia, un poco de su testimonio a partir de esta ficha que ya comentábamos al inicio que vamos a estar tratando. Él viene de la comunidad de la Santísima Trinidad, ubicada en el municipio de Atizapán, en la colonia Lomas Lindas. ¿Qué tal? Un gusto que esté por acá. Mucho Si gusto, quiere padre. presentarse con los hermanos. Con mucho gusto. Muy buen día a todos. Mi nombre es Héctor Morales. Eh, Precisamente soy de la comunidad de Atizapán. Eh, Mi profesión es ser abogado y con mucho gusto estoy aquí precisamente para conversar un poquito, padre. Ok, sí, le agradezco y sin duda la experiencia que usted tiene en este campo nos va a ser muy enriquecedor en esta entrevista porque precisamente analizando el Evangelio, ¿no? De San Lucas y lo retomábamos un poquito, lo meditábamos antes de iniciar con esta grabación, hay una parte muy importante al inicio del Evangelio, ¿no? Donde se acerca un hombre para dirigirse a Jesús, pero le dice una palabra muy significativa, ¿no? Le llama maestro bueno, ¿no? A lo que Jesús responde, bueno, bueno solo Dios. En este sentido, yo me imagino que usted como abogado, pues busca en su profesión, como cualquier otra persona, ser una persona buena. Sin embargo, en esta característica de lo bueno, ¿usted cómo entiende ser un buen abogado? O sea, ¿qué nos podría decir? ¿Usted busca ser un buen abogado? ¿En qué sentido?
de acuerdo quizás al texto que hemos mencionado. Bueno, lo que sucede es que eh, la formación que nos dan para ser abogado es no precisamente hacer el bien, ¿no? Vamos, esto es, los clientes llegan con necesidades diversas y estas pueden ser a lo mejor malintencionadas Ujú. y nosotros no somos juzgadores, no somos los que vamos a juzgar. Nosotros finalmente hacemos que por medio de la acción se incite, se provoque el derecho. Y el derecho nada tiene que ver con la justicia, Ok. ¿no? Y claro está que para los que somos católicos, creyentes de la palabra de Dios, luchamos con esta situación, porque no siempre gana el bueno. En el derecho, insisto, no es justicia, es derecho. La ley está hecha de tal forma que los abogados, precisamente gracias a la interpretación y al conocimiento de la ley, nos permite actuar. Y en base a eso, finalmente, a lo mejor le podemos ayudar a ganar al malo, por así decirlo, Sí. y no al bueno, ¿no? Y claro está que nosotros nos curamos en salud porque finalmente somos un instrumento para lograr las pretensiones del que le asiste el derecho. Correcto. Es interesante, ¿no? Este punto de vista que nos comenta. Y fíjese, mientras lo escuchaba, venía a mi mente la siguiente parte del Evangelio, ¿no? Jesús, ante esta pregunta, ¿no? Del hombre que se acerca a él, dice, a ver, conoce los mandamientos, tienes que cumplirlos, ahí está la respuesta, ¿no? Para tener una vida buena, ¿no? Una vida conforme a la justicia. Sin embargo, pareciera que eso no es suficiente porque este hombre le contesta, a ver, Señor, eso lo conozco y lo he hecho siempre. A lo que Jesús le dice, ok, solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres, ¿no? Luego ven y sígueme. Dejaré esta parte del seguimiento para la siguiente pregunta, pero a lo que voy es, no nos garantiza ser buenas personas entonces el cumplimiento de la ley. Con lo que me respondí hace un momento, ¿cuál es su experiencia en este sentido, no? O sea, es importante, sí, cumplir la ley, pero ¿qué hay que hacer más allá que simplemente cumplir la ley? Aquí lo tratamos desde la ley divina, los mandamientos, pero ¿qué pasa también en la ley civil? Bueno, es que resulta con que el derecho es laico, Ujú, ¿no? La esencia de lo que en este momento estamos tratando, la palabra de Dios ujú. que estamos tratando, habla precisamente de quien tiene mucho, ¿no? Y precisamente la observación que hace Jesucristo es precisamente esa, que tiene tanto que finalmente entonces eh, no le va a poder deshacerse de ello. Ujú. Y entonces finalmente estamos hablando de los pecados capitales, ¿no? Y que los pecados capitales son parte de la humanidad, son parte de la debilidad y, y que nada tiene que ver con el derecho. Ujú. Sin embargo, eh, cuando nosotros llevamos a cabo, en este caso, un proceso por, por controversia de bienes, finalmente nosotros no hacemos caso, en este caso, a la ley de Dios, sino a la ley civil, Ujú. a la ley que finalmente entonces eh, fueron creados precisamente por los legisladores, que nada tiene que ver con la religión. Y claro está que en nuestro interior, para los que somos finalmente católicos, Ujú. creyentes de la palabra de Dios, claro está que muchas de las veces nos sentimos culpables cuando nos ganamos un asunto favoreciendo a aquel que finalmente no le pertenece.
Ok, No, perdón. Y de manera personal, esto que usted nos comenta, bueno, finalmente los que somos cristianos, los que tenemos fe y sí, ganamos estos asuntos que en razón, en conciencia sabemos que quizás no tendrían que hacerlo, pero como lo comenta, bueno, pues la ley en ese sentido se tiene que aplicar de acuerdo a, pues a la forma que más nos convenga como clientes, como claro. abogados. En lo personal, su testimonio muy particular, ¿cuál es ese sentimiento que brota de usted cuando dice, bueno, pues quizás me di cuenta que no debía favorecerle a esta persona, pero pues ante los hechos, ante los casos, pues resultó a favor la última palabra del juez, ¿no? Sí, mentira aquel que dice que nunca ha perdido un asunto. Ajá, No, eso es bastante banal. Entonces, se dan los casos que cuando se llegan a perder los asuntos no es porque uno los pierda, sino simple y sencillamente porque no tuvo los elementos necesarios para poderlos ganar. ok, Y voy a dar un ejemplo. sí, Hace muchos años me contratan a mí para llevar a cabo una sucesión testamentaria de dos personas mayores. Y es un asunto que tenía que ver precisamente con la herencia de 5 hermanos. Y el que me contrata aseguraba al respecto que su mamá de todos los bienes le había dejado donde vivía. Y entonces resulta que eh, era una contienda bastante complicada, no, porque busqué anular el testamento, el segundo testamento. El primer testamento decía que le dejaba ese bien a mi cliente y los demás bienes a los demás hermanos. Pero resulta que eran 3 bienes, 3 inmuebles, ujú, y entonces eran 5 hermanos, bastante avariciosos los demás. El señor siempre se había encargado de su mamá. Yo creo que había intentado ser un buen hijo. Pero resulta que la señora enferma eh, termina teniendo una operación muy grave en el que finalmente ya no la pueden terminar por cerrar, por suturar, y tiene diabetes mellitus. Y entonces la mandan a su casa a bien morir. No. Las hermanas se la llevan a su casa, ¿no? Porque vivía en la casa de mi cliente. Toda su vida vivió ahí. ujú. Se la llevan las hermanas. Y muy hábilmente, un notario se presta, en este caso, a tirar un segundo testamento. Cabe señalar al respecto que cuando sucede esto, un notario se tiene que asegurar, a pie juntillas, en este caso, que la persona que está tirando su testamento, que está testando, está en cabal mentalidad. Ok, ¿No? Y entonces imagínense ustedes la cantidad de medicamentos que tenía que tomar la señora para, para vivir durmiendo, porque no aguantaba los dolores. sí, claro. No, Ujú, esto es muy fácil de poder en un momento de entender. Y resulta que tiran el testamento y a mi cliente le dejan únicamente el uso y el disfrute vitalicio. Esto significó en este caso que le quitaron el bien y únicamente a él, solamente a él, le permitieron el uso y el disfrute mientras vivía. Correcto. sí, Pero resulta que eh, era una prueba que se fincaba precisamente en una pericial médica, ¿no? Y la pericial médica entonces resultó con que yo ofrecí a su médico que siempre la atendió. Y ellos contrataron al momento de la controversia a un perito bastante sagaz, bastante sagaz. Y resultó, finalmente terminó resultando, que su perito le, le impactó tanto al médico, en este caso de mi cliente, que no supo expresar lo que realmente sucedía clínicamente a un enfermo que está pasando por ese proceso. El asunto se perdió.
El asunto se perdió. No pude anular en este caso el testamento. Pero eso no fue lo peor. Finalmente el señor vivía ahí y tenía un bien donde vivía su esposa y sus hijos. Lo más triste de todo esto es que el hijo mayor de ese matrimonio les hizo firmar un documento que al paso de los años, finalmente entonces, el hijo le pelea ese documento, le graba la casa, le quita la casa y los deja fuera. ¿Me estoy explicando? Sí, sí, sí. Entonces ahí se dio una clara ingratitud por parte de los hermanos de mi cliente y por parte de su hijo. Fue una clara ingratitud humana en el que ninguno de los dos se condolieron del padre o del hermano en su momento y del padre le den el tiempo después. ¿Me estoy explicando? Sí, claro. Y bajo tal circunstancia, el derecho no... Llega un momento en el que ya no puede hacer más y las sentencias terminan quedando firmes. Entonces esa fue una clara injusticia de lo que tenía que no haber sido. No sé si me está explicando. El señor merecía que se confirmara, que se anulara el testamento, el segundo testamento, para dejar firme el primero. Pero resulta que la ley no funciona así. Okay. Tenía más validez el segundo que el primero. Correcto. Y al no poderlo anular, finalmente entonces siguió la suerte del segundo testamento. Okay. Pero en el segundo plano, cuando finalmente el bien que les quedaba para entonces tener donde terminar sus vidas, el hijo se lo termina pillando. Y no sé cuál sea peor o menor, pero los procesos fueron muy ingratos. Y entonces resulta que en esas circunstancias, la verdad de las cosas es que se siente uno impotente al no poder hacer nada ante una injusticia de esa naturaleza. Okay. ¿Me estoy explicando? Sí, Padre? por supuesto. Y fíjate, gracias por compartirnos esto, ¿no? De este cliente que tuvo en su momento. Y es evidente, ¿no? Que la ley civil y la ley divina difieren en diferentes Claro, aspectos, ¿no? claro. Pero ahí se cumple esta parte, ¿no? Que dice el Señor, bueno, si quieres ser, bueno, si quieres ser perfecto, ¿no? Te falta hacer esto. Y eso nos garantiza que el cumplir la ley no nos hace buenas personas. O bueno, ahí lo podemos testimoniar. El cumplir la ley civil, el cumplir la ley también a veces religiosa, no hace que de por sí seamos perfectos o seamos buenos. Claro. Sin embargo, bueno, se presupone y se espera que el cumplimiento de la ley pues, sea un signo que manifieste mi integridad personal y mi integridad espiritual. Claro. A lo que voy con esto es, en una parte del Evangelio, de este que estamos meditando, Jesús le dice, ok, si quieres ser perfecto, vende tu dinero, perdón, vende todo lo que tienes y da ese dinero a los pobres, luego ven y sígueme. Claro. Es decir, el Señor pone como punto central el seguimiento hacia Él, el seguimiento de su persona. Este hombre pues se queda pensando y decide por irse, ¿no? Porque tenía muchos bienes, nos dice el Evangelio. Claro. En este sentido, eh, Jesús dice, hay, o qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos, ¿no? Porque están apegados, pues sí, a esas riquezas. Y en este rubro donde usted se desarrolla, evidentemente me imagino que ha visto eso, ¿no? Personas que ponen su seguridad en el dinero, en los bienes Claro. materiales. Y ojo, para todos los que nos están viendo, pues con eso no estamos queriendo decir que el dinero, las cuestiones materiales sean malas en sí, sirven en su justa medida para tener Claro. una vida digna y son necesarias. Claro. Pero cuando ponemos nuestro corazón ahí, es donde el hombre puede llegar a perderse. Desde su experiencia, ¿cómo ha visto a estas personas que teniendo su seguridad en estos bienes y quizás confiando en que la ley les iba a favorecer, lo pierden todo? ¿Cómo ha visto usted a esas personas, ¿no? Si destrozadas, renuentes a aceptar el juicio, ¿no? Sí, claro. Pelean por otra decisión. ¿Qué pasa con estas personas que ponen su seguridad en los bienes materiales, en el dinero? Bueno, siguiendo el ejemplo de estas personas, si bien es cierto,
el derecho en nada les ayudó para poder conservar sus bienes y por el contrario los perdieron. Pues los que creemos y tenemos fe Ujú. en Dios Todopoderoso, finalmente se va a dar la justicia divina, ¿no? Es aquí donde finalmente entonces nosotros, los abogados, nada tenemos que ver, ¿no? Y entonces la esperanza se crea la esperanza se genera precisamente en ese sentido, para los que somos católicos, desde luego, ¿no? A lo mejor para el que es laico o ateo, ¿no? Finalmente entonces no tiene mayor afectación y sin embargo entonces ese es, se hace presente la fe, la esperanza en ese sentido, ¿no? Cuando vemos que las personas terminan pidiendo, pues, la libertad o los bienes, un familiar, por alguna situación injusta como la que les estoy comentando, pues se hace presente en nosotros precisamente la esperanza, la fe, ¿no? Así es como finalmente entonces, porque eh, uno es nada ante una situación de esa naturaleza. Uno hace lo que puede profesionalmente hablando, pero cuando finalmente ya no se puede, pues es muy triste dar eh, una noticia de esa naturaleza al cliente cuando decimos que finalmente su asunto no prosperó, no fue posible. Entonces se siente terrible, terrible. El más claro ejemplo de los médicos, yo me supongo que no es nada fácil decir que uno de sus pacientes falleció. Lo mismo, más o menos, sucede con los bienes, ¿no? Entonces, claro que nos sentimos terriblemente mal cuando el cliente pierde su bien y no pudimos hacer nada con justicia. Ok. Oiga, y para terminar, ¿qué le diría usted a todos nuestros hermanos que nos están viendo, ¿no? Desde sus casas, de sus diferentes dispositivos, acerca de esta cuestión de la seguridad en los bienes materiales, acerca de la seguridad en los bienes económicos? Bien sabemos, y como lo hemos meditado en este Evangelio, pues ahí no ha de estar nuestro corazón, porque qué difícil es entrar en el reino de los cielos para aquellos que estamos anclados a estos bienes y no buscamos el seguimiento de Cristo por encima de ello. ¿Qué le diría a esas personas de acuerdo desde su experiencia al defender a personas que tienen estos problemas con inmuebles, con cuestiones económicas, en demandas pues monetarias en ese sentido? ¿Qué les diría a las personas? Bueno, que siempre es importante en este caso eh, asesorarse oportunamente de todo y para todo. Precisamente para eso funcionan también los abogados. Los abogados no son precisamente las personas que van a atender los pleitos, las controversias. Los abogados servimos precisamente para prever como un médico la salud. Los abogados precisamente servimos para asesorar oportunamente a las personas físicas y a las personas morales para poder evitar, en este caso, una controversia con posibilidad de poder perder sus bienes, ¿no? Y entonces es oportuno hacer las cosas a tiempo, no a destiempo. Eh, el gobierno en este caso ha luchado precisamente por hacer una campaña de testamento, por ejemplo, y es importante. Nada más que entonces ahí recae la asesoría oportuna, correcta, propia, profesional, para entonces saber qué hacer y cómo hacerlo. Y entonces, en ese sentido, van a evitarse en un momento dado futuros problemas. Lo mismo sucede con los instrumentos, con los pagarés, con las escrituras, con todo lo que finalmente entonces hace que se demuestre que lo mío es mío y no lo voy a poner en tela de juicio. Entonces, para eso servimos realmente los abogados. Además de entre otras cosas, pero es el asesoramiento por fin. Y entonces, gracias al asesoramiento, las personas entonces sabrán qué hacer correctamente y entonces poderse evitar controversias a futuro con dificultad costosa. Ok. Bueno, pues es muy interesante todo esto que nos comenta. Le agradezco el tiempo y el espacio que nos ha brindado
para analizar también esta ficha, ¿no? Este Evangelio de San Lucas, eh, reflexionando a partir de nuestra ley civil, ¿no? Y a partir de la labor de un abogado, aquel que se dedica a defender los intereses, o en este caso los bienes de las Así personas, es, eh, cómo eso no está peleado con vivir el Evangelio, ¿no? No así está es. peleado con ser una buena persona, sabiendo, como dice el Señor, que la cuestión de la bondad es referida solo a Dios, pero que aquel que es bueno no es el que cumple la ley y solo eso, sino que cumpliendo la ley busca siempre seguir al Maestro, es decir, seguirlo a Él. Le agradezco nuevamente por este tiempo y este espacio. Gracias por estas reflexiones que nos hacen, que por lo menos a mí, y estoy seguro que a todas las personas que nos ven, nos hace reflexionar acerca de también cómo cumplir la ley afuera, cómo la ley humana y la ley divina, pues de algún modo se compaginan, ¿no? Claro, Cada una se vive desde un aspecto diferente, pero ambas nos llevan a aquel que es el único justo, aquel que es el único bueno, que es Dios. Te así es. agradezco. Al contrario, padre, ¿Sí? tanto gusto y gracias, ¿eh? Muy bien. Gracias. Pues ahí lo tienen. Qué interesante es lo que nos ha compartido nuestro hermano Héctor. Tengamos en cuenta, pues, que precisamente también es una arista en la cual el Evangelio se hace vida, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que se dedican a defender los bienes materiales? A pesar de que ya hemos escuchado de palabras del Señor, que no está solamente ahí el secreto de cumplir eh, las cosas, de cumplir la ley conforme a la voluntad de Dios, no está solamente ahí el punto central del seguimiento de Cristo, sino que va más allá. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este segmento, ¿no? En este programa de Verdaderamente Humano. Sin duda nos siguen dando reflexiones todos estos testimonios para seguir caminando juntos en torno al Evangelio. Pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría que necesitamos para comprender sus palabras y sobre todo para hacer vida la palabra de Dios, para vivir de manera verdaderamente humana lo que Él nos ha transmitido. Que estén muy bien, bendiciones y nos vemos pronto. Anunciaremos por